Disculpe. Hola, representa una colonia Oye, camarada, dame otra sangría. Para todas las hormigas, las ideas son algo muy peligroso. Sois unas estúpidas e insignificantes rastreras, puestas en esta tierra para servirnos. ¿Cuál es el arma más poderosa que existe? George Orwell creía que estas eran las historias. Esta es la razón por la que, según él, grandes líderes y gobernantes de la historia de la humanidad han puesto mucho interés en controlar y manipular las historias que escuchaban sus pueblos. Y la verdad es que nunca me lo había planteado así. Pero creo que en cierto sentido no le falta razón. Es decir, si analizas un poco la historia, ya incluso desde la época de los faraones existen registros de manipulación de las historias que ellos escribían a favor o en contra de ciertas dinastías. El mismísimo Alejandro Magno, por ejemplo, también expandió cuentos en los que supuestamente decía ser descendiente de ciertos dioses o semidioses. Algo, por cierto, casi idéntico a lo que hizo Julio César. Y por supuesto, a medida que va avanzando la historia, te vas dando cuenta de que estas historias además se van haciendo cada vez más sofisticadas, hasta el punto que ya han dejado de ensalzar a líderes concretos y empezaron a crear historias cuyas moralejas lo que hacían era beneficiar precisamente a esos líderes, pero de una manera como indirecta. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el famoso cuento del niño creo que se llamaba Pavlik o Pavlik Morozov o algo así. Este era un cuento de un niño de 12 años que se convirtió en una especie de héroe ruso porque había delatado a su padre, a la policía, por haber acumulado comida sin repartirla con sus vecinos. Al parecer esto pues fue una historia creada y difundida por el Partido Comunista de Stalin, pero que vamos, que tampoco hay que irse a cosas tan rocambolescas, sin más. Solo tenemos que mirar los dibujos del tío Gilito o de Bugs Bunny en la mitad del siglo XX, ¿no? En los que directamente se incentivaba a los niños a comprar bonos del Estado y movidas de esas, ¿sabes? Que dices tú, what the fuck. Y claro, evidentemente es muy fácil, ¿no?, mirar para atrás y ver esa obvia manipulación, pero a mí me cuesta mucho creer que la gente que escuchaba esas historias en esos momentos realmente fuera consciente de esta manipulación. Lo cual me llevó a la terrible conclusión de que es absurdo pensar que yo no haya sido también víctima de estas artimañas del poder. Entonces, como que se me activó una especie de modo detective conspiranoico que a veces me sale, y no sé por qué se me ocurrió que la película de Bichos podría ser precisamente una de esas historias construidas y diseñadas para manipularnos. Evidentemente, todo lo que te voy a contar es una soberana paja mental, pero como sé que a mucha gente les encanta escuchar las movidas que se me ocurren, pues dije, pues venga, vamos a darle, papi. Bienvenido a Mr. Prozac. Hoy vamos a hablar de la naturaleza humana, vamos a hablar de la maldad y vamos a hablar de la conquista del poder. This is A ver, pongamos un poco de contexto, ¿vale? Porque yo creo que todo esto lo hace mucho más interesante. Lo primero que quiero explicarte es que para mí Bichos es una especie de segunda parte de uno de los cuentos más famosos y antiguos de la historia de la humanidad, que no es otra que la famosa fábula de Esopo de la hormiga y la cigarra, que básicamente nos cuenta cómo pues una hormiga durante el verano pues se dedicó a trabajar y ahorrar y recolectar comida, mientras su vecina, la cigarra, se dedicaba a vivir al día, comer, cantar y dormir. Y hasta aquí, pues, vivían en total tranquilidad y convivencia. El problema vino cuando llegó el invierno, y es que ahí se agotó la comida y la cigarra se terminó muriendo de hambre y la hormiga sobrevivió gracias precisamente a haber sido previsora. Lo que pasa es que si tú le das un par de vueltas a esta fábula, pues te das cuenta de que no tiene ni pie ni cabeza. Quiero decir, lo de ahorrar durante épocas de bonanza, porque nunca se sabe cuándo puede venir una mala época, ok, te lo compro. Ahora, lo de que una cigarra 10 veces más grande que la hormiga se vaya a morir de hambre sabiendo que su vecina tiene la despensa llena, eso no se lo cree nadie. Digo, ¿no? Evidentemente así no funciona la naturaleza,
ni la de los animales, ni la de los seres humanos. Si fuéramos un poco realistas, entenderíamos que la cigarra, cuando tuviese hambre, iría a casa de la hormiga, la apartaría de un tortazo y comería todo lo que está en su despensa. Y fin, esto que te estoy contando, en cierto sentido, es lo que le pasó al ser humano. Hoy sabemos, por ejemplo, que algunas de las primeras masacres de las que se tiene registro de la humanidad, precisamente empezaron en el momento en el que ciertos grupos descubrieron la agricultura. ¿Por qué? Pues porque la agricultura permitió a estos pueblos empezar precisamente a ahorrar comida, a acumular más comida de la que realmente necesitaban. Lo cual provocó que otros pueblos y grupos ajenos precisamente a este conocimiento o a esta nueva tecnología terminaran masacrando y robando a nuestros antepasados agricultores. Y ahí es precisamente donde entra la película de Bichos. Bichos, una aventura en miniatura. ¡Corran por sus vidas! Como ya te he dicho antes, para mí Bichos es una prolongación de la fábula de la hormiga y la cigarra. Solo que, en este caso, introducen esta parte de la realidad que, por alguna razón, Esopo omite. Bichos, precisamente, nos expone a las consecuencias dramáticas que tiene el no prever la envidia y los abusos que puede generar o que puede despertar el trabajo duro y el ahorro en aquellos que nos rodean y no practican estos hábitos. Y así es como Bichos pues nos muestra precisamente a una población de hormigas ahorradoras que están completamente sometidas a la tiranía de un grupo de cigarras. Bueno, en este caso, los saltamontes. Luego veremos cómo esta situación, de nuevo, guarda un curioso paralelismo con ciertos eventos de nuestra historia. Pero lo que habría que aclarar ahora, lo que queda un poco en el aire, es precisamente la transición entre la fábula de Esopo y la película de Bichos. Es decir, cómo una cigarra embrutecida, que ni siquiera es capaz de prever las consecuencias del invierno, termina convirtiéndose en el líder de una banda criminal organizada capaz de someter a pueblos enteros. Bueno, pues al parecer, estos grupos que asaltaban y masacraban a agricultores empezaron a perfeccionar sus técnicas de asalto, ya que vieron aquí la gallina de los huevos de oro. Pero no solamente construían mejores armas o desarrollaban estrategias para robar mejor, sino que entendieron que si masacraban a esos pueblos de agricultores, perdían la posibilidad de volverles a robar en el futuro. Así que, a partir de cierto momento de la historia, se ve como estas tribus empezaron únicamente a matar a los hombres adultos de estos grupos de agricultores, dejaban vivas a las mujeres y a los niños, y por supuesto, violaban a las mujeres para que no se diezmara su población y así tener siempre pues a esclavos eficientes, ¿no? Yo no soy tonto. Vale, piensa que estos pueblos agricultores eran incapaces de defenderse. No solamente porque carecían de la fuerza de la que disponían estos grupos más violentos, sino porque además estos pueblos guerreros les sacaban años de experiencia en técnicas bélicas. Así que, en cierto momento, algunos de estos grupos terminaron pactando, llegando a una especie de acuerdo en el que los agricultores darían parte de sus recursos y sus cosechas, y a cambio, estas tribus guerreras, pues dejarían de matarlos y violarlos indiscriminadamente. Por ejemplo, pactos de este tipo se dieron entre algunos pueblos de Inglaterra y ciertos pueblos vikingos daneses. También pasó en bastantes pueblos de Asia con los mongoles, incluso en el sur de Europa y al norte de África con algunos pueblos otomanos, los orígenes de lo que podríamos llamar pueblos otomanos. Ahora bien, esto tan solo explica el origen de la tiranía en un contexto donde los pueblos agrícolas eran evidentemente más débiles que los pueblos guerreros. Pero este no es el caso de nuestras hormigas. Esas hormigas, aunque sean unas canijas, nos superan en 100 contra 1. Y si llegasen a esa conclusión, se acabaría nuestra forma de vida. Como bien deja claro aquí Hopper, el líder de los saltamontes, las hormigas hace mucho tiempo que podrían haber acabado con ellos. Pero curiosamente, las hormigas no solamente no son conscientes de esto, sino que ni siquiera aspiran a ello. Hay una escena muy buena en la que el hecho de sugerir acabar con esta situación de opresión hace que los líderes de las hormigas se descojonen. O sea, les suena totalmente absurdo. ¿Por qué no lo había pensado? ¡Oh! Porque sería suicidio. ¡Imposible! ¡Es ridículo! ¿Cómo es esto posible? Es curioso, ¿no? Bien, pues esto probablemente se debe a un efecto conocido como indefensión aprendida. La indefensión aprendida es el método, por ejemplo, con el que los domadores de circo consiguen retener a los elefantes sin que estos se escapen. El método es bastante sencillo. Lo que hacen es que nada más nacer se le pone un grillete en la pata
y este se ata con una cadena al suelo con toda la fuerza que se pueda. Entonces, claro, al principio el bebé elefante pues intenta correr, intenta jugar, intenta escapar, intenta moverse y evidentemente pues no puede. Entonces, esto lo que termina provocando en el elefante es que cada vez que se le pone el grillete, este se quede totalmente paralizado. Se quede quieto y sumiso, sin saber que ese grillete hace mucho tiempo que ya no puede retenerle, ya que cuando es adulto su fuerza es muy superior a cualquier cadena que pudieran ponerle. Bien, pues algo parecido podríamos decir que es lo que le pasa a nuestras hormigas. Y es que nos dan a entender que la extorsión de estos saltamontes lleva existiendo desde hace ya varias generaciones. No creo que podamos hacerlo. Tonterías, esto no es nada comparado con la ramita del 93. Hasta tal punto que ya no queda ninguna hormiga viva que conociera otro tipo de realidad. Es decir, que todas las hormigas desde que nacieron viven en esclavitud y desconocen que se pueda vivir de otra manera, ya que en cierto modo ha pasado tanto tiempo que han terminado olvidando lo que les llevó a esa situación. Cada temporada es igual. Ellos comen y luego se van. Es nuestro destino en la vida. Un desatino, pero destino al fin. El caso es que todo esto empieza a cambiar en un momento en el que un disidente, el cual por cierto es el protagonista de la película, sugiere combatir el fuego con el fuego. Es decir, contratar a unos bichos violentos para acabar con esos otros bichos violentos. ¡Exacto! ¡Bichos malos! Buscaremos bichos grandes que vengan aquí a pelear. Así nos desharemos de Hopper y sus secuaces. ¡Es ridículo! Es curiosa como incluso en esta propuesta de nuestro protagonista se sigue viendo claramente esa indefensión, ya que descarta por completo que las propias hormigas puedan defenderse a sí mismas. Pero no le quitemos mérito a esta idea, ya que esto supuso un gran avance, el hecho de imaginar una situación diferente a la que estaban conviviendo. Y digo que supuso un avance no solamente en el argumento de nuestra película, sino también en la propia historia de esos pueblos oprimidos. Y es que esto de contratar a mercenarios para combatir los abusos de esos grupos o pueblos más violentos o de algún tirano que se hubiera terminado por imponer, llegó a ser una práctica bastante habitual, por ejemplo, en la Edad Media. Ahora, lo que no te cuenta la película es que muchas veces estos mercenarios, que terminaban expulsando a esos antiguos tiranos, aprovecharon esa situación para convertirse en los nuevos amos de ese pueblo. Algo más o menos parecido a lo que, por ejemplo, hicieron la famosa familia Sforza cuando liberaron al pueblo de Milán. Aquí mando yo y aquí manda mi polla. Hubiera estado muy guapo que la peli hubiera hecho esta vuelta de rosca y que hubiera hecho que las hormigas, en vez de rebelarse contra Hopper, se hubieran rebelado contra los bichos del circo. El caso es que esto realmente da igual, ¿vale? Al final, en nuestra película, las hormigas se dan cuenta de que los mercenarios que han contratado son los inútiles. Y esto, pues, por una serie de circunstancias, obliga a que no les queden más cojones a las hormigas que enfrentarse a ellas, a los saltamontes, y evidentemente, gracias a esa superioridad numérica aplastante, pues consiguen imponerse y los echan, definitivamente. Este tipo de rebeliones, al parecer, fueron bastante habituales allá por los siglos XI al XIV. Al parecer se dieron como sucesivas rebeliones de bastantes pueblos y ciudades que se enfrentaron precisamente a esos pueblos más salvajes que los asediaban, o a esos tiranos feudales que durante muchos años se consiguieron imponer a través de, pues eso, extorsiones y movidas, ¿vale? Igual que lo de Hopper. Vale, pero todo esto, ¿no? Toda esta movida que te estoy contando realmente ha empezado porque yo supuestamente pretendía justificarte cómo es que bichos es una herramienta del poder para controlarnos, pero más bien, hasta el momento, parece lo contrario. Es decir, la película lo que está haciendo es animarnos a rebelarnos contra la tiranía, animarnos a rebelarnos contra el poder. Hasta aquí, de puta madre. Ahora, la pregunta que te hago yo a ti, ¿dónde están esos tiranos? Verás, en el siglo XVI pasó una cosa muy curiosa, ¿vale? Y es que acusaron a varias mujeres de Escocia de, pues, como traficar con hierbas y ungüentos peligrosos y masturbarse en su tiempo libre. La casualidad fue que varias de estas mujeres eran pelirrojas. El caso es que esta característica, así como su condena, se empezó a expandir por Inglaterra y más tarde por el resto de Europa, y provocó que se empezaran a difundir ciertos mitos sobre estas mujeres. Y uno de ellos fue el de que al diablo le encantaba habitar el cuerpo de las pelirrojas. Esto no solo creó un grave estigma sobre todas estas mujeres, sino que
terminó provocando una especie de persecución casi indiscriminada, no solamente por las autoridades de la época, sino incluso por los propios ciudadanos, ya fuera por miedo y otras muchas veces para deshacerse esa vecina que le quitaba clientes porque vendía el pescado más barato. Es decir, paradójicamente, esa descripción del diablo permitió al diablo ser más libre que nunca. Esto es un curioso ejemplo de los muchos que nos deja la historia de cómo, bien por pura casualidad o bien siguiendo intereses muy concretos, se ha utilizado la descripción del malvado para eclipsar la maldad. A esto se le conoce también como la teoría del chivo expiatorio. Y aquí es justo donde entra mi teoría de la conspiración, a la que, siguiendo esta idea, he titulado como la teoría del unicornio expiatorio. Un escritor muy famoso del siglo XIX dijo que la verdadera virtud del diablo es hacernos creer que no existe. Y esto es precisamente lo que creo que consigue hacer la película de Bichos. Hacernos creer que la tiranía no existe. Y me explico. A ver, lo primero que hace la película, aunque no de un modo textual, es definirnos la maldad. ¿Cómo? Dándonos a entender que los saltamontes son malvados porque someten y abusan de las hormigas con el objetivo de sacar un beneficio totalmente inmerecido o simplemente por el placer que sienten a la hora de infligirles miedo o dolor. Y salvo que seas de los que sigue esa filosofía de la amoralidad, ¿vale? Esa filosofía que propuso el Marqués de Sade o que más o menos predicaba la filósofa Ayn Rand o que dice seguir el empresario George Soros. Insisto, salvo que consideres, seas partidario de la filosofía de la amoralidad, considero que a priori esta definición es una buena definición de maldad. Ahora bien, para mí el problema no está en la definición. Para mí el problema está en los personajes que la representan. Quiero decir, que si esta peli hubiera salido hace 500 años, cuando estaba de moda el señor Maquiavelo con sus teorías de que al gobernante hay que temerlo y que es mejor parecer un cabrón antes que parecer alguien bueno e ingenuo, pues mira, te lo puedo comprar. ¿Te lo puedo comprar? Pero niño, siglo XXI, ¿eh? O sea, ¿crees que tiene sentido sacar una película en la que se nos muestra a unos tiranos que abusan sistemáticamente del pueblo al que someten y encima lo hacen a través de evidentes actos de violencia, sadismo y terrorismo psicológico? Pregunto. O sea, claro, tú ves esto de pequeño, como me pasó a mí, que no tienes ni puta idea de la vida y claro, pues te lo crees. Sales de cine buscando a todos esos cabrones que son como los saltamontes, ya sea pues para denunciarlos, ya sea para pegarles una paliza, o ya sea como era yo, ¿no? Que yo era de los cobardes, pues para intentar cambiarse de cera y evitar cualquier tipo de problema. Puesto, salvo esos energúmenos de los que hacían bullying en los colegios, o ese tipo de cerebrao típico de tu vecindario o de la oficina, que aún se cree que vivimos en la época de las piedras, ¿vale? Pues lo normal es que nunca te encuentres a alguien como Hopper, alguien tan evidentemente malvado. Es que piénsalo, es que ni siquiera el que oficialmente, o al menos el que nos venden en todos los medios como el peor dictador que existe a día de hoy en la Tierra, el Kim Jong-un el presidente de Corea del Norte, es que ni siquiera ese, cuando sale a la calle, se pone a pegar latigazos o a matar a gente en medio de la calle públicamente. O sea, ¿me explico? O sea, es decir, ¿no será que, al igual que en su momento, estos tiranos se dieron cuenta que era mejor dejar de arrasar con el pueblo para así tener comida todo el año? Digo, ¿no será que también han aprendido a que hay maneras más efectivas que el miedo y la extorsión para saquearnos y someternos? Pregunto, ¿eh? Esta es la movida, esta es la verdadera movida. Es decir, estamos de acuerdo en que parece como que la película, su objetivo es ayudarnos a la gente, incentivarnos, como motivarnos a la gente a combatir pues, los abusos y el sadismo de los tiranos, ¿no? Y del poder y todas esas movidas. Pero digo, tendrás que describir la manera en la que hoy los tiranos abusan y esclavizan y no la que se hacía hace 500 años. Digo, ¿no? Salvo que tu objetivo no sea ayudar, salvo que tu objetivo sea todo lo contrario. Es decir, crear en la mente de las personas un falso tirano, alguien que representa la maldad, pero que por más que lo buscas a tu alrededor, jamás vas a encontrarlo, creando así un unicornio expiatorio, que lo que hace es dificultar al máximo reconocer la verdadera tiranía del siglo XXI. This is a war. FBI, open up!
Cómo molan las conspiraciones, os lo juro, ¿eh? Soy de los que se pasan horas y horas leyendo sobre estos temas, porque la verdad es que me flipa. O sea, ya no porque me las crea, ¿eh? O sea, realmente la mayoría de las veces no les doy ningún tipo de credibilidad, pero sí que me mola mucho escuchar, pues esto, ¿no? Las conexiones que va haciendo la gente, ¿no? Y la imaginación que tiene la peña. Y qué coño, a veces aprendes cosas, ¿sabes? O sea, a veces aunque la conclusión no sea correcta, pero sí que por el camino te llevas, pues te llevas cierta info que dices, ah, pues mira, realmente si he hecho este vídeo, no es porque se piense que realmente esta teoría sea cierta, ni mucho menos. O sea, realmente creo que Bichos es una película muy mediocre, que simplemente pues tira de topicazos, a mi juicio, más sobaos que la barandilla de un metro, y le suda 3 cojones los problemas o las disonancias que estas películas puedan provocar en su público. Es decir, que dudo mucho que Disney esté aliada con las élites de poder y utilice las películas infantiles para manipularnos y someternos a través de las técnicas civilinas tan retorcidas o más como la que te acabo de contar. Yo no digo. Pero nunca se sabe. Y quizás esta es la razón por la que realmente me gustaría mucho saber tu opinión, ya que creo que precisamente en esta comunidad hay una variedad brutal de personalidades y conocimientos, precisamente porque mi canal carece de casi de cualquier tipo de hilo conductor, ¿no? Entonces he ido trayendo a gente muy variopinta y creo que esto puede ser muy enriquecedor, ¿no? Si realmente pensáis que Disney es un esbirro del poder o tan solo es una empresa más cuyo objetivo es ganar dinero. Ahora, dejando de lado temas de conspiraciones, también creo que este vídeo puede servir de cierta toma de contacto para temas que yo considero muy interesantes, como pues eso de la naturaleza humana, si es que realmente existe algo que podamos llamar así, ciertas dinámicas de poder, ciertos eventos de la historia que yo considero que son muy interesantes y por alguna extraña razón no son conocidos. Y, por supuesto, y ahora siendo un poco más serios, no deberías tomarte muy en serio todos estos paralelismos históricos o esos eventos que he citado de una manera así como muy simplista, ¿vale? O sea, ten en cuenta que la historia es muchísimo más compleja, que tiene muchas caras y aristas y que las cosas nos pasan por una única razón, ¿vale? Son muchas las razones que a veces incalculables de por qué pasan las cosas que pasan. Entonces, para aquel que quiera profundizar de una manera un poco más seria, pues voy a dejar por aquí bibliografía y vídeos, documentos. Y bueno, por último decirte que si consideras que este canal tiene algún tipo de valor y quisieras contribuir pues a que mejore y a que llegue a más gente, puedes hacerte miembro exclusivo del canal, ya sea a través de Patreon o a través del propio YouTube, ¿vale? Hay aquí por un botón que pone miembro y si no, pues al final del vídeo voy a dejarte el enlace a mi Patreon. También puedes, por ejemplo, compartir el vídeo. O sea, si realmente crees que este vídeo le puede interesar a alguien, pues y se lo pasas, me ayuda un huevo, ¿vale? Y si se lo pasas a tu abuela, también. O sea, realmente esto es para intentar favorecer el algoritmo. Por supuesto, también el típico like, el típico comentario random también ayuda mucho. Y también te diría que si eres nuevo, ¿vale? Y te molan estas idas de olla y te mola pues este tipo de contenido, pues te animo a que te suscribas. Ahora ya también te digo que suscribirte es más bien para ayudarme a mí. Porque si es para intentar estar al día de todos los vídeos que voy sacando, olvídate. No sé por qué YouTube casi nunca avisa de los vídeos que voy sacando a mis suscriptores. ¿Conspiración? ¿Casualidad? Ah. Así que nada, dicho esto, me despido. Espero que te haya gustado el vídeo. Un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Ay, viene yo! Sí, déjalo ya. If the suspense doesn't kill you, something else will. It's a
Presenta una colonia Oye, de... camarada, dame otra sangría. O positivo. Ah. Señor,